Recibimos aquí en vivo en estudios a Tamara Yandi, socia de Exante. Tamara, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por tu presencia. Si hubiéramos imaginado este día tan inclemente, te hubiera dicho, lo dejamos para otro momento, pero está bueno, calentito, acá está lindo. Hay que encarar y acá está bastante agradable, sí, el clima. Totalmente distinto, no solo al afuera aquí, sino al afuera ya más amplio. Este mundo en convulsiones permanentes. Qué difícil para el analista o para la analista estar viendo esto. Sí, a ver, el contexto internacional está bastante movido. Siempre cuando uno se pone a mirar el mundo tiene cosas para entretenerse, pero, sí. Pero bueno, la verdad que han sido meses de cambios bastante drásticos en algunos ejes importantes del contexto externo para Uruguay. Claro. Más allá de lo que estamos viendo ahora en estos días con la escalada del conflicto en Medio Oriente, el año empezó con un giro muy radical de la política comercial de Estados Unidos. El anuncio de nuevos aranceles por parte de Trump era algo que era largamente anunciado, era algo que venía postulando durante toda su campaña electoral, pero bueno, el cambio que se dio fue muy drástico, de una magnitud bien importante. Aparece también ahora un movimiento bastante drástico también en materia de política fiscal en la administración de Trump, anunciando un presupuesto que implica déficits grandes por un horizonte de al menos una década, y lo menciono porque eso está condicionando la trayectoria de las tasas de interés, que también es algo importante a monitorear desde nuestro país. Claro, si te parece, después vamos a hablar de ese aspecto y de otros, porque hasta los vínculos personales del presidente Trump pueden influir en este mundo de tantas convulsiones, porque esta pelea que tiene con Elon Musk también alguna repercusión tendrá, porque estas peleas sí que mueven la aguja, ¿no? Yo recuerdo que ustedes realizaron la encuesta de expectativas empresariales en abril que mostraba eso que mencionabas, ¿no? Cautela, y allí como un ligero deterioro del clima de expectativas. Hay que recordar que es una encuesta de unos 300 altos ejecutivos. Como tú lo mencionabas, allí todo estaba muy enfocado en los anuncios arancelarios, que estaba en aquella cuestión de el anuncio y la política en sí. ¿Se puede hoy evaluar que efectivamente cumplió con lo que dijo que iba a hacer? Sí, a ver, hubo un retroceso o una pausa respecto a lo que fueron los anuncios más extremos de eso que se llamó el Liberation Day, pero lo cierto es que igual la protección efectiva quedó, por lo menos por ahora, en un escalón bastante más alto que lo que teníamos antes de abril. Podríamos decir que más o menos se multiplicaron por 3-4 veces los aranceles que efectivamente cobra Estados Unidos al mundo en su conjunto. Eso es algo que es comparable a la situación que teníamos hace 4 o 5 décadas atrás. Hay muchas cosas, como decían, en el mundo, y todo el tiempo pasan muchas cosas en el mundo, pero si pasamos raya, como los dos elementos fundamentales que destacaría es que todos estos elementos están motivando una corrección a la baja de las proyecciones de crecimiento mundial, y eso no es bueno para Uruguay. ¿Por qué no es bueno? Porque Uruguay es una economía pequeña que vive de cara al mundo, con lo cual que las perspectivas de crecimiento en el resto del mundo se estén moderando, y se están moderando en magnitudes relevantes, es una mala noticia para nuestro país. Y lo otro es que tanto por el tema arancelario como por el tema fiscal, y ahora por la eventualidad de que suba el precio del petróleo por lo que está pasando con Irán, hay cierto temor a que haya de vuelta un empuje inflacionario en el mundo, y eso está limitando el espacio para que baje la tasa de interés de referencia de la Reserva Federal, que es una tasa importantísima para la formación de todas las demás tasas de interés en el mundo, y eso hace al costo de financiamiento de las empresas, hacia el costo de financiamiento de los países, con lo cual menos crecimiento y tasas altas es como una combinación que no es buena para Uruguay. En aquel momento, Tamara, el título era "Se desató la guerra comercial", y lo que se entendía es que las mismas medidas que adoptaba Trump en forma de espejo la podían adoptar otras potencias. Allí, ineludiblemente, todos estábamos expectantes de China. ¿Qué pasó en esa bilateralidad?
Bueno, ¿qué está pasando? Es un continuo que todavía no ha terminado eso. Están existiendo negociaciones bilaterales, se ha desescalado un poco en lo que fueron esos anuncios ping-pong que tuvimos durante abril. Lo cierto es que todavía, reitero, la protección efectiva no es tan alta como en el máximo momento de tensionamiento, pero es mayor que la que teníamos inicialmente, y eso también hace a perspectivas de menos crecimiento, tanto en Estados Unidos como en China, como en el resto del mundo. En las múltiples actividades que ustedes participan, o no sé si son múltiples, pero son de pronto muy segmentadas y además con objetivos bien claros, la pregunta que habrán escuchado en este último tramo, o desde comienzos del año hasta acá, es si esta circunstancia de guerra comercial nos beneficiaba, nos perjudicaba, era una ventana de oportunidad, era una señal de advertencia. A ver, como decía, para nosotros se está configurando un entorno internacional que no es favorable para Uruguay. Es cierto que los aranceles de Trump no tenían un impacto, no tienen un impacto negativo directo muy importante para Uruguay, porque por dos motivos esencialmente. El primero es porque Uruguay entró en la franja mínima de aranceles mínimos que se impusieron a todos los países, con lo cual no quedó en una situación de desventaja respecto a terceros. Segundo, porque si uno mira lo que nosotros le exportamos a Estados Unidos, la enorme mayoría de nuestras ventas a Estados Unidos son carne, y la industria cárnica está enfrentando un panorama bueno de colocación en Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene una coyuntura muy particular de escasez de carne y por lo tanto está demandando mucho del resto del mundo, y dentro de eso mucho de Uruguay y a buenos valores. Entonces no hay como un impacto, digamos, de primera vuelta muy significativo. En lo inmediato no hay. Podía haber una oportunidad si había un redireccionamiento, digamos, del consumo chino de algunos productos que se abastecían de Estados Unidos y que se empezara, digamos, a migrar eso a un eje sur-sur, como pasó de hecho en la primera presidencia de Trump con la anterior, digamos, empuje de guerra comercial entre los dos países. Brasil, por ejemplo, fue un gran ganador en términos de colocación de soja, y bueno, y Uruguay también se benefició. Los volúmenes que coloca Uruguay de carne, de soja, son relativamente pequeños, y por lo tanto siempre se puede subir a la cola, digamos, de estos vaivenes. Por ahí, digamos, uno puede encontrar como cierta beta positiva para nuestro país. Lo mismo si esta nueva configuración, digamos, del orden más político en el mundo hacía que Europa tuviese más incentivos a cerrar el acuerdo de libre comercio con el Mercosur, ¿no? Son todas conversaciones que se movilizan a partir de lo que sucedió, digamos, en estos últimos meses, pero de vuelta, si uno pasa raya, no me animaría a decir que este es un entorno positivo para Uruguay, cuando al mismo tiempo están estas amenazas al crecimiento mundial, a las condiciones financieras internacionales, ¿no? No es un escenario que debamos celebrar. Totalmente. Y además, como decías, es tan difícil pronosticar lo que va a pasar de pronto de acá a unas horas. Ya no es, digamos, en el segundo semestre, como se habla a veces en términos, o en el resto del año, en lo que queda del año, bueno, en fin, porque es tan incierto, tan turbulento, tan volátil el mundo, que nos hace tener mucha precaución. Y por otra parte, es una pregunta, ¿somos meros espectadores, muy preocupados, por cierto, por esta situación, o hay algún margen de maniobra en Uruguay a nivel doméstico, digamos? Bueno, Uruguay tiene ahora nos podemos pasar un poco a lo que es la realidad uruguaya. Uruguay vive obviamente de cara al mundo, los ciclos internacionales, los ciclos de la región nos afectan. En Uruguay tenemos nuestras propias dificultades y nuestras oportunidades y nuestros propios desafíos que no pasan en todo, no son enteramente, digamos, dependientes de lo que pasa en el mundo. Uruguay, creo que el problema principal o el tema principal en la agenda económica hoy en día es el crecimiento. El ministro de Economía creo que lo está, digamos, jerarquizando ese tema en forma correcta, con insistencia, pero porque además se vincula y de forma muy directa con todos los otros frentes que hacen a la vida económica del país, ¿no? Desde la política económica, en lo fiscal, en lo monetario, en lo salarial, ¿no? En los temas de atracción de inversiones. Es como que hay un denominador común ahí que es la falta de crecimiento. Uruguay, si miramos en los últimos 10 años, para no entrar en el tema pandemia, no pandemia, los cortes de los gobiernos, si promediamos 10 años, Uruguay creció 1% por año. Ese número lo venimos, digamos, insistiendo muchos de nosotros y muchos colegas, pero cuando uno lo pone en perspectiva con qué pasa en otros lados, como que ese uno toma otro
otro matiz, ¿no? Y acá me traje algunos apuntes. En la década del 2014-2024, Uruguay creció 1. El mundo en promedio creció 3, con lo cual crecimos menos que la mitad que lo que creció el mundo. Si miramos Asia, nosotros no vamos a crecer a tasas chinas y demás, pero Asia emergente en esos mismos 10 años creció 5,5% por año. África, 3% por año. Medio Oriente, 2,5% por año. Europa en emergente, 2,5% por año. Con lo cual, Uruguay con su 1%, de hecho, significa que se va quedando rezagado respecto de las tendencias internacionales. Tamara, y ahí surge casi inevitablemente la pregunta: ¿qué hicieron ellos que no hicimos nosotros? ¿Existe una receta de pronto que deba seguirse? No estrictamente como un traje a medida, pero algo pasó para que vos describas regiones que sí crecieron y nosotros seguimos pegados y estancados en ese 1%. Sí, a ver, cuando miramos ese periodo y todos tuvimos pandemia y todos tuvimos recuperación post-pandemia y demás, uno mira Uruguay y obviamente que año tras año, y nosotros como analistas de la coyuntura, en cada momento, digamos, hablamos de situaciones de diferentes sectores y que pasó A, pasó B, desde el punto de vista de los sectores, desde el punto de vista de la demanda. Pero finalmente cuando uno mira periodos largos, lo que importa son como los elementos de oferta, ¿no? ¿Qué hace que un país crezca? Bueno, y en definitiva uno puede descomponer como los factores de contribución al crecimiento de largo plazo, 3. El factor humano, que Uruguay ahí está medio que condenado con su demografía, el capital y la productividad. Entonces, si miramos tanto para el crecimiento del stock de capital como para la productividad, que es en definitiva la combinación entre humanos y capital, sí, lo que importa es la inversión. Y Uruguay en términos de inversión ha tenido un desempeño realmente muy, muy flojo. Si uno mira los 170 países que publican datos y que el Fondo Monetario Internacional recopila en su base de datos global, Uruguay está de los 170 países en un ranking de inversión sobre PIB en el tercio inferior. Y en los años que tuvimos mejores números, que fueron cuando tuvimos la tercera planta de celulosa, el ferrocarril central, ¿no? Estuvimos a tope, no llegamos a 20 puntos del PIB, que es lo que se necesita para salir de la tercera parte inferior de la tabla y asomarnos a un lugar más cerca del medio. O sea, que estamos realmente en una zona que es peligrosa no solamente desde el punto de vista de los impulsos de crecimiento este año, el año que viene y demás, sino en lo que eso nos condiciona en nuestras capacidades de crecimiento en periodos más largos. Si miramos Daniel, en esos últimos 10 años que te decía que Uruguay creció solo 1%, en realidad no tuvimos contribución alguna desde el punto de vista de la productividad. O sea, la productividad total de factores, como le llamamos los economistas, fue esencialmente, digamos, con altibajos, pero si miramos punta a punta, en 10 años no hubo contribución de la productividad al proceso de crecimiento económico, cuando lo normal, si miramos al mundo, es que más o menos un punto y pico del crecimiento, depende del país obviamente, pero en el promedio del mundo, un punto y pico del crecimiento anual, se da justamente por innovación, por mejores combinaciones de empleo y capital e infraestructura, y eso en Uruguay no está ocurriendo. El panorama es sombrío, si se quiere, porque además se asume que habrá que hacer cosas diferentes para que haya un cambio, porque si seguimos haciendo lo mismo, el cambio no ocurrirá. ¿Por qué razón deberíamos suponer que ahora, después de una década, pegados contra el piso, hay algo que nos indique que podemos dar ese salto? Bueno, creamos que aprendemos, ¿no? Todos queremos creer que vamos aprendiendo y que en definitiva la sucesión de años y años y Qué años largo que es ese aprendizaje. con este bajo crecimiento debería, digamos, alentarnos a hacer cosas un poco distintas. En definitiva, desde el punto de vista de lo económico, diría que la agenda de reformas está largamente diagnosticada, ¿no? Y en general no tenemos entre los economistas grandes discrepancias acerca de qué es lo que se necesita para crecer. Es más un tema que este tipo de reformas y que hacen a la apertura de la economía, la reforma de algunos sectores
que llamamos no transables, ¿no? Que no compiten con el resto del mundo, pero hacen a nuestra productividad, que tienen que ver con temas de educación, que tienen que ver con temas de asignación de recursos para solucionar algunos problemas como la pobreza, la marginalidad. Todos esos son temas que tienen como beneficios de largo aliento y costos de corto plazo, y por lo tanto son en general reformas que han sido difíciles de consensuar adentro del sistema político. Y esto que en general solemos decir, ¿no? De que Uruguay es un país estable. Bueno, en realidad la contracara de ser un país estable y predecible es una cosa buena, que es que nuestro sistema político busca consensos y trata de avanzar como en forma, digamos, en pasos firmes, pero eso también implica que Uruguay va avanzando a media marcha, ¿no? En la medida que estas cosas se toman tiempos demasiado largos. Sí, bueno, el propio presidente hace unos días habló también, ¿no? De esa secuencia de estabilidad. Y muchas veces nos juega en contra esa singularidad uruguaya aplicada a estos asuntos. Estamos hablando con la economista Tamara Yandi, socia de Exante. Tamara, te pido una brevísima pausa y vamos a hablar, en todo caso, de algunas cuestiones que muestran cierto comportamiento positivo, el turismo, por ejemplo. Muy bien. Estamos con la economista Tamara Yandi, socia de Exante. Vamos a pasar el aviso, ya que estamos en una radio, en un medio de comunicación. ¿Exante cuánto tiempo tiene ya, Tamara? Exante cumplió 5 años, así, sí. Han sido 5 años bastante intensos de crecimiento, claro, afortunadamente. Claro. ¿A qué se dedican? Digo, soy un oyente distraído, ¿no? ¿Qué es Exante hoy? Bueno, a ver, Exante es una firma de servicios profesionales, hacemos economía y finanzas corporativas. Economía capaz que es lo más conocido, digamos, en términos de que participamos en el debate público, bueno, como hoy, opinando sobre distintos temas, pero en realidad nuestra ocupación principal en eso es dar asesoramiento económico. Hoy en día más de 100 empresas, bancos, empresas multinacionales, empresas nacionales que las asesoramos, digamos, en la mirada del entorno, pero también hacemos análisis por industria, hacemos proyectos de consultoría económica, y después en la parte de finanzas corporativas somos bastante fuertes en lo que hace a asesoramiento en procesos de compra-venta de empresas, valuaciones, proyectos de infraestructura, búsqueda de financiamiento, y ese ecosistema, todo lo que tiene que ver con economía y finanzas, nada nos es ajeno. Nada es ajeno, exacto. Y ese ecosistema, yo sé que después está la variable de la casuística, ¿no? Que hay N cantidad de situaciones vinculadas a empresas, a organizaciones, a instituciones, pero ¿advierten un mayor grado de profesionalismo a la hora de gestionar empresas, instituciones? Hay de todo y bueno, y nuestro trabajo es muchas veces adaptarnos a lo que cada uno de los clientes va necesitando en cada momento y traer, digamos, lo mejor de nuestra experiencia y nuestro bagaje de conocimiento de transacciones anteriores, de empresas anteriores, como para aplicar a cada momento lo que los equipos están necesitando. Claro, porque a veces se necesita también de un sistema maduro en todos los aspectos. Fíjate que ahora estamos ante la inminencia de una ronda salarial, donde lo que se reclama es, maduren porque hay que modernizar estos vínculos. O sea, el instrumento es válido, pero algo de modernidad tenemos que incorporarle. Sí, también está el pensar que Uruguay es singular en muchas cosas. Uruguay no es tan singular y menos en todas las cosas, ¿no? Somos un país particular en una región muy convulsionada, tenemos el activo, digamos, de la estabilidad macroeconómica, política, lo que estábamos diciendo antes, pero muchas cosas, el funcionamiento de las empresas y el mundo de los negocios es absolutamente análogo a cómo funciona en muchos otros países, ¿no? Y al final las empresas y las empresas y los sectores no son tan diferentes entre sí. Nosotros siempre decimos que bueno, que parte del valor de las sinergias entre la parte de economía y la parte de finanzas corporativas es que cuando trabajamos de economistas igual tenemos como el bagaje de trabajar mucho en el lado de lo que les importa a las empresas, y entonces eso nos ayuda a aterrizar a veces el asesoramiento en los temas macroeconómicos, bajarlos a cómo puede impactar o por qué esas cosas son relevantes para las empresas, pero el inverso también, ¿no? El conocer mucho de la economía uruguaya, de sus diferentes sectores, nos permite ir, digamos, con bastante contexto de industria a asesorar a las empresas, pero al final del día hay un conjunto de cosas que no son tan dependientes del sector, que no son tan dependientes del tamaño de empresa, tampoco son tan dependientes de Uruguay en sí mismo. Nosotros
tenemos los 4 socios que trabajamos en Exante, tenemos una carrera muy larga antes de trabajar en Exante, en Deloitte, trabajábamos con empresas de otros países, con la propia firma en otros países, y finalmente hay un lenguaje común y una forma común de hacer las cosas cuando uno quiere que las salgan bien. Totalmente, no descansarse en esa singularidad. Vamos a meter una madura, porque también en Exante se habla de este buen comportamiento del sector turismo, con, haceme la precisión que corresponda si el dato no es preciso, un saldo neto de $540 millones durante el verano. El primer trimestre, sí. El primer trimestre, breve, ¿no? Porque los veranitos acá son como esas golondrinas, ¿no? Que se van rápido, pero es una buena señal. A ver, sí, este año empezamos el primer bloque como con cosas que no están marchando bien. Uruguay, hay algunas cosas que están funcionando bien si uno toma la mirada del corto plazo, ¿no? Este es un caso. Hubo en esta temporada de verano, y fruto, digamos, de lo que fue el cambio de precios relativos con Argentina, una mejora muy importante en el ingreso de cantidad de turistas, de ingreso de divisas por turismo. No es la única señal positiva. Vamos a terminar este año con seguramente en lo que es la actividad productiva, un muy buen año en el mundo agro. Las cosechas de verano, soja, arroz, todavía no están los números definitivos, pero estimamos que vamos a ver incrementos de la producción del orden del 30% respecto del año anterior. La faena está creciendo, la remisión de leche a plantas está creciendo. Tanto frigoríficos como lácteos están enfrentando un contexto bueno de colocación de sus productos afuera. Pero, digamos, volvemos a lo otro, ¿no? Que si uno mira periodos más largos, los resultados tampoco son tan buenos. De hecho, y Daniel, perdón que te termine esta idea, estos números buenos, entre comillas, de turismo, son muy buenos en relación a 4 o 5 años anteriores. Pero si nosotros lo miramos en una perspectiva larga, este tipo de ingresos de turismo que estamos teniendo son comparables a los del 2007, 2008. De hecho, en dólares constantes estamos abajo de los ingresos obtenidos durante toda la década del 2010 hasta la pandemia, ¿no? Entonces, no son realmente buenos datos cuando uno los mira en perspectiva larga, aunque obviamente desde el pozo que veníamos con la debacle, digamos, de precios relativos con Argentina, esto es una buena noticia. Sí, cuando ibas describiendo los sectores también, pero bueno, es el mundo que nos tocó acá en Uruguay. Si vas con un hilo que vaya uniendo a esos sectores, siempre es por decisiones externas. O sea, funciona en función de lo que nos demandan. Bueno, pero vamos después a nuestra propia combinación de política económica. Nosotros venimos insistiendo hace un montón de tiempo que el dólar bajo es un problema. Y ahí hay todo un debate, digamos, en la profesión de qué es un dólar bajo, por qué es un problema. Y esto lo digo sin ánimo, digamos, de ser crítica respecto a lo que se ha hecho en términos de política monetaria y el objetivo de bajar la inflación. Creo que es un objetivo súper importante. Es de las cosas que ha funcionado bien en Uruguay, es tener ahora una inflación notoriamente más baja que la que teníamos hace algunos años, a estar apuntando a tener todavía menores niveles en el futuro. Pero el punto no es suficiente. A qué costo lo hacemos, ¿no? Y ahí voy a algo que es importante ahora que estamos en el inicio de un nuevo periodo de gobierno, que es la consistencia entre la política monetaria, la política salarial y la política fiscal. Porque si esas 3 dimensiones no están debidamente coordinadas, el costo de tener una inflación baja recae muy fuertemente sobre el dólar, la competitividad y el sector transable de la economía. Recién decía, si miramos al sector turismo en dólares constantes, no llegamos a los ingresos por turismo que tuvimos en toda la década anterior a la pandemia. Otro ejemplo, todo lo que son exportaciones de servicios globales, y me refiero a la industria de TI, servicios empresariales, ¿no? Que es toda una cosa que es como un caso de éxito para Uruguay, un crecimiento muy grande. Estamos exportando más o menos $4.000 millones al año de servicios fuera del turismo y el transporte, que es algo nuevo, entre comillas, para la historia de Uruguay. Ahora, eso es el medio vaso lleno. El medio vaso vacío es que las exportaciones de servicios no tradicionales hace más de un año que no crecen. O sea, que este dólar cruje por distintos lugares. En el turismo cuesta, en las exportaciones de servicios no tradicionales cuesta. Si uno mira la industria por fuera, digamos, de lo que es el corazón, digamos, agroexportador,
el resto de la industria no está creciendo. Entonces, hay muchas señales de que el dólar bajo está siendo un problema. Sí, ahí también me lleva a preguntarte, porque hasta donde se sabe, la presidencia actual del Central lo que entiende es que hay que seguir con esa línea de que el foco esté en la inflación. Y en alguna forma, digamos, apelando a lo que se hizo en la administración anterior. Cuando estabas hablando, recordé esa imagen que quedó grabada para siempre de los platitos chinos. Entonces, ¿dónde está el margen de toma de decisiones para que efectivamente esas tres dimensiones funcionen? Es que creo que una cosa no quita la otra. De hecho, decía antes, me parece muy bien el énfasis que está haciendo esta administración, este nuevo directorio del Banco Central en la necesidad de consolidar, digamos, un nivel de inflación más baja, el cambio, digamos, de semántica que ha hecho de no llamarle más rango meta al rango que teníamos y decir que eso es un rango de tolerancia, empezar a tener objetivos puntuales y que esos objetivos puntuales, digamos, comuniquen mejor al mercado los niveles de inflación que queremos tener. Todo eso es muy razonable, y mantener una política monetaria contractiva me parece, digamos, acorde con lo que es digamos, ese objetivo. Ahora, vuelvo a la consistencia política monetaria con política fiscal, política salarial. Ahora vamos a tener las pautas salariales. Esas pautas salariales van a ser consistentes con un objetivo de inflación de 4,5 o no. El gasto público en el presupuesto va a crecer 4,5 nominal o va a crecer mucho más. Porque ¿qué pasa? Si hay desalineamiento entre lo que es los lineamientos de política salarial y los lineamientos de política fiscal, el Banco Central queda solo o más solo, entre comillas, en el combate a la inflación. Las tasas tienen que ser más duras de lo que serían si la política fiscal y la salarial estuvieran alineadas, y eso tiene más costos en términos de competitividad que si hay armonía, digamos, entre los tres frentes. Y el presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa, se ha referido a esto bastantes veces. Él dice, bueno, en la jerga de como los economistas llamamos a los bancos centrales, él quiere parecer muy hawkish, ¿no? Hawkish en el sentido de decir, bueno, lo único que me importa es bajar la inflación, ¿no? Y está bien, ese es el rol de un presidente del Banco Central. Ahora, ha dicho, hay diferentes formas de bajar la inflación. Una es armoniosamente y con todos los precios, digamos, aterrizando a una dinámica más baja, y otra es a distintas velocidades. Y no es muy saludable que la baja de la inflación se dé a costa únicamente de la parte cambiaria. Clarísimo esto. Tamara, no nos queda tiempo, me quedaron una cantidad de preguntas, pero en todo caso, si me prometes 40 segundos para un principio no sé si puedo prometer 40 segundos, yo hablo mucho. Porque se pone mucho en el debate público el criterio para el ajuste de los combustibles, que es el insumo principal para todo esto de lo que estamos hablando. ¿Cuál es la lógica óptima, si se quiere, para la fijación de esos valores? No es de 40 segundos, pero digo algunas pinceladas. Este es un caso en donde Uruguay no es muy distinto a otros mercados. No hay nada de la particularidad uruguaya que tenga que obligar a ANCAP a asegurar. Importadores y hay muchos países, de hecho, la mayoría de los países del mundo no tienen petróleo, con lo cual y aún así no aparece entre la lista de los deberes del Estado el proteger, digamos, al sector privado de fluctuaciones de los precios de los combustibles. Creo que en toda esta discusión de estos últimos días igual hay una cosa que no cambió y es buena, que es que el eje, digamos, central para la fijación de los precios de los combustibles esté en la paridad de importación. Eso es algo saludable. Y después todas las otras discusiones, si tiene que ser cada 30 días, cada 60 días, con un rango. De hecho, en Exante tenemos la opinión de que son discusiones de totalmente segundo orden frente a otros temas importantes que hay para hablar en Uruguay. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti por la invitación.